Lunes 26 de junio del año 2023. Recordando con mucho cariño a nuestro pastor, hermano, amigo, Víctor Teodoro Barros Rolón y su esposita, su Guadalupe Zumárraga. Bueno, y recordemos que tenemos en Miami a Alan Reyes, que tenemos días que no sabemos de Alan, tenemos silencio. Quiero compartir con ustedes los tres tipos de personas o de hombres que la Biblia presenta. El primer tipo de hombre, cuando hablamos el término hombre, es un término implícito. Es decir, que cuando hablamos de hombre, damos por entendido el género femenino también. Es decir, allí están incluidos masculino y femenino. La palabra de Dios presenta tres tipos de hombres. El primero es el hombre natural. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque estas, es decir, las cosas de Dios, se han de discernir espiritualmente. Esto no es por intelectualidad, esto es porque el hombre, para poder entender, tiene que nacer de nuevo. Cuando la persona reconoce que está perdida y toma una decisión de nacer de nuevo, Cristo llega al corazón siempre y cuando la persona haya tenido un arrepentimiento genuino y verdadero. No hay perdón de Dios si no hay arrepentimiento de parte del hombre. Entonces, el primer estado es un estado natural. ¿Por qué se dice que es natural? Porque quiere decir no cultivado. No cultivado. Cuando una persona, por ejemplo, va a sembrar una planta de yuca y primero la para en cualquier lugar, un árbol, esa planta va a echar cualquier cantidad de raíces y va a crecer muchísimo. Pero en cuanto lo arranquen, no tiene fruto porque está en un estado natural. Todo ser humano, excepción de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, fue el único que no nació en un estado natural. El resto, todo ser humano, nace en un estado natural. Es decir, no cultivado por Dios. De tal manera que la persona cree en Dios, tiene fe en Dios, lee la Biblia, se arrodilla, va todos los domingos a la iglesia, pero está en un estado natural. Tiene que nacer de nuevo para que pase a un segundo estado, un estado carnal. Romanos capítulo 8, del versículo 6, dice que los designios de la carne no pueden agradar a Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ¿qué será ser un hombre carnal? Un hombre carnal es aquella persona que compra su Biblia, tiene la Biblia debajo de su brazo, aprende algunos coros, aprende a cantar, pero es una persona carnal porque todavía él o ella no le ha entregado a Dios el control de su vida. Es la persona que, a pesar de que ella cree en Dios, Dios no manda, no direcciona, no guía su vida, sino que ella hace lo que ella cree que debe de hacer. Es así entonces como nosotros nos encontramos que el hombre carnal es la persona que dice, mi pastor es fulano, pero él o ella no escucha el consejo del pastor. El pastor le dice, por decir algo, amados, yo lo espero, vamos a reunirnos porque vamos a hacer una actividad cristiana. Usted ve que ella dice,
No. Cualquier otro que le invita se va para otro lugar porque sencillamente Dios, el pastor y la iglesia no son importantes para ella. Este es el cristiano carnal. El cristiano carnal es el hombre, por decir algo, el hombre que mira a las mujeres en la iglesia y fuera de la iglesia, y cualquier mujer que se ponga a estarle sonriendo puede estar seguro que él de una vez la enamora y el propósito es acostarse con ella, hacer el sexo. Ese hombre es carnal, ese hombre dice él que ha nacido de nuevo, pero no tiene los frutos de un hombre que ha nacido de nuevo. Pero o si nació de nuevo porque está en un proceso de concepción, pero realmente no se ha arrepentido de corazón. Es carnal. Es carnal. Es la persona que la iglesia, las reuniones, la obra de Dios ocupa último lugar en su vida. Es un cristiano carnal. Es aquella persona, incluso es un hombre, que por cuenta de ella, la iglesia no se va a sostener. No se va a sostener. ¿Por qué? Porque él no entiende que la iglesia se sostiene, no es con tapitas de malta, ni de refresco o de jugo, es con dinero. Y cuando una persona le entrega a Dios su corazón, inmediatamente Dios empieza a contar con ella para sostener la obra de Dios. Cuando el hombre es carnal, nunca puede verdaderamente comprometerse con Dios, porque en sí él no le ha entregado su corazón a Dios, porque su compromiso es con la carne. Por eso se dice que es carnal. Esa persona que saca malas palabras, es grosero, es altanero, no le puede decir nada porque de una vez se quiere comer a la otra persona, es carnal. Si aquella persona le dice 4 cosas, él le dice 10. Porque es un hombre carnal. Lo que tiene es la apariencia, como dice el libro de Tito. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Ese es el hombre carnal. El hombre carnal es altanero. Lo que vive es de una apariencia, una sonrisa, mentira. Es la persona que no se alimenta como debe ser de la palabra de Dios. Es la persona que en sí no tiene una comunión con Dios real y verdadera. Es la persona que nunca ha llorado delante de Dios pidiéndole perdón por sus pecados. Nunca. Carnal. Y en cualquier momento el hombre carnal desaparece. Oiga, no hemos visto a la hermana tal. Es que tampoco la vas a ver. Oye, yo no he visto al hermano más. No, es que no lo vas a ver más. Ese es un carnal. Ese es un hombre que asiste a la iglesia porque, bueno, se entusiasmó y se bautizó y compró una Biblia. Y como veían que algunos daban algo de ofrenda, él también daba. Pero él en sí no ha entregado el corazón a Dios. Si el pastor no lo llama, él no lo va a llamar. Es que no lo va a llamar. Porque es carnal. En otras palabras, no es directamente una oveja. La oveja es aquella que se deja conducir. Es aquella persona que el pastor le da un consejo y aunque él diga, pastor, ya yo había decidido, pero voy a escuchar el consejo, pastor. Porque es una oveja. El hombre carnal es colocado en la Biblia como un cabro, como una cabra, no como una oveja. Y dice en Mateo capítulo 25 que un día los cabros, las cabras, serán colocados a la izquierda del Señor. Y aquellas personas que son ovejas, porque escuchan el consejo de su pastor, tienen un pastor, porque una oveja sin pastor es una oveja descarriada. La oveja es la persona que dice, pastor, mire, lo estoy llamando porque he tenido este inconveniente.
¿Y por qué esta persona llama al pastor? Porque para esta persona el pastor es una persona importante, fundamental como mentor en la vida de él. Entonces él por eso llama al pastor. Por eso él tiene en cuenta al pastor. La persona que es carnal no tiene en cuenta al pastor para nada. De pronto le dicen al pastor, tú no sabes que fulano está en México. ¿Cómo? ¿Cuándo se fue? Si el domingo me pareció... Sí se fue, está en México. ¿Y por qué este hombre no le comenta al pastor que iba a viajar a México? Porque es una oveja descarriada, disfrazado, es un carnal, es una cabra o es un cabro disfrazado de oveja. Pero en el corazón de él no está el obedecer, porque el espíritu de obediencia no fluye en la vida de él, porque en sí él no ha entregado su vida a Dios. No ha entregado su vida a Dios. Mire, hermana, consideramos por la palabra de Dios que lo correcto es que usted haga esto. Sí, pero ya yo decidí. O sea, mi hermana, que aunque Dios por la palabra le está pidiendo que no haga eso, usted lo va a hacer. Sí, yo lo voy a hacer, aunque Dios me lo está diciendo que no lo haga, porque ya yo lo decidí. Esas son las palabras de una cabra, de un cabro, de una persona que está disfrazada de oveja, pero que realmente no se ha entregado a Dios porque es una persona carnal. El carnal dirige la dirección, el timón de su vida. Y claro, toda persona que deja al Señor a un lado, que rechaza la dirección del Señor, que rechaza el consejo de un ministro, hombre o mujer de Dios, y rechaza el consejo, pero dice, no, es que ya yo lo decidí. Esa persona termina estrellada. Termina mal, es que no va a terminar bien. Todo aquel que desecha al Señor terminará destruido, acabado. Porque el Señor es el único que tiene palabras de vida eterna y el único que nos puede guiar a las fuentes de aguas de vida. El hombre espiritual, dice 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16, que el espiritual tiene la mente de Cristo. El espiritual es la persona que aún pide el consejo. Yo me alegro tanto cuando algunas hermanitas como Keila, por ejemplo, me dice, pastor, no me ha dado un texto bíblico, deme el texto bíblico, pastor, mire, deme. Qué cosa tan hermoso cuando usted ve que hay cristianos que para ellos el pastor es el pastor y representa su autoridad. Entonces es importante que usted sepa que existen 3 tipos de personas dentro de la congregación. Usted ve que arrancamos a dirigir y todo el mundo levanta las manos, pero entre ese grupo hay 3 tipos de personas. Y usted que me está escuchando, es uno de estos tipos de personas. Uno de estos 3. La recomendación del Señor es que tomemos una decisión, porque la soberbia, el orgullo, la jactancia, la petulancia, como Nabucodonosor, cuando él vio, dice que él se creía grande, cuando vio a la gran Babilonia, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi mano. Y el Señor antes de que le pasara lo que le iba a pasar, le dio una palabra. Qué hermoso es el Señor. Le envió una palabra a través de un ángel. Pero él, como ya estaba engrandecido, y él siempre había dirigido su vida, él siempre había guiado su vida,
Y él no escuchaba consejo de nadie porque él era él. Dice la palabra que llegó el momento. A ti se te dice, oh Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado y tú serás echado entre las bestias del campo. Y comerás hierba y el rocío del cielo te mojará. Y enseguida perdió la mente y quedó convertido en lo que él tenía que quedar convertido, hasta que dice la palabra en el libro de Daniel que él levantó, terminado el tiempo de Dios, levantó sus ojos al cielo y entonces él reconoció que hay un Dios en el cielo que es el que tiene la primera y la última palabra. Amado, Dios nos llama, Dios nos busca para orientarnos, dirigirnos, bendecirnos. La decisión de aceptar o de rechazar, Dios nos las da a nosotros. Como dice Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escojan la vida para que vivan ustedes y toda su descendencia. Ellos, Israel, escogió la muerte, la maldición. Y más de 6 millones fueron cremados por Adolfo Hitler, el pueblo más perseguido, más sufrido, el pueblo más masacrado. Se llama el pueblo de Israel por rechazar la voz de Dios y por creer que por encima de Dios estaban ellos. Amado, lluvias de bendición. Gracias por suscribirte y gracias por compartir este mensaje. Y acuérdate que el Señor tiene sus brazos abiertos para todos nosotros. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, República de Colombia.